Queremos revisar lo que ha ocurrido desde la tarde del miércoles incluso, y que ha tenido repercusiones hasta ahora, con una gira que estaba realizando el candidato del Partido Republicano, candidato presidencial, José Antonio Kast, que tuvo que salir rápidamente de esta actividad que realizaba en Puerto Natales, en la región de Magallanes, porque fue objeto de una funa. Llegaron personas hasta ese lugar que le lanzaron huevos y piedras. Vamos a ver lo que ocurrió. Está recibiendo huevos acá, lo está llevando seguridad en estos momentos. No pudo concretar. Luchito Ugalde no alcanzó a pronunciar ni una sola palabra del discurso que llevaba escrito José Antonio Kast para hacerlo frente a sus adherentes allá en Puerto Natales, cuando lo sacaron rápidamente los asesores y lo metieron adentro de un auto. Claro, se tuvo que ir, fue víctima de este ataque, fue una funa, ya lo ha vivido en otras oportunidades también, y esto ha generado reacciones en general en todo el espectro político, criticando esta situación, entendiendo que este tipo de manifestaciones hacia quien sea no pueden ocurrir finalmente, no pueden ocurrir. Tiene que existir siempre la libertad que tenga cualquier persona de expresar sus ideas, siempre y cuando no afecten al resto también, que eso es algo que se ha tratado de ser enfático. Sin embargo, el lanzarle cosas, el poder afectar la integridad, no solamente de él, sino que también de sus adherentes, es algo que evidentemente todo el mundo va a condenar. Lo vimos desde la política, Yanna Proboste, si mal no recuerdo, creo que fue una de quienes criticó esta situación. Y se espera también de parte del candidato José Antonio Kast, que cuando a otras personas les pase eso, también él lo critique y lo condene. Sí. Yo recuerdo cuando fue atacado Rafael Cavada, nuestro compañero, que no es un candidato presidencial, pero él estaba solamente grabando una marcha. Todo el mundo también esperaba ver si es que José Antonio Kast lo iba a condenar ese ataque, y hay muchos que todavía están esperando esa situación. Entonces, se entiende que a ninguna persona se le puede atacar por pensar distinto. No. Pero lo que también se busca es que todas estas situaciones sean condenadas sin ningún tinte, sin ninguna forma de color político, ni distinción, ni nada. Nadie puede ser atacado en este país por pensar de otra forma. No, y aquí la invitación que se hace es al debate de ideas. O sea, si es que alguna de las personas que se estaba manifestando se hubiera acercado para confrontar ideas con él, para reclamarle por algo que él haya mencionado, pero con argumentos y no con violencia física, ni con agresiones, ni con el lanzamiento de objetos, bueno, sería distinto el escenario. Y uno podría hablar de la discusión como la vía para manifestar diferencias, ¿no es cierto? Porque nadie dice que las vayan a resolver, pero sí para manifestar diferencias y marcar posiciones se puede utilizar la vía de la discusión política. Eso ha existido siempre y hacia allá deberíamos apuntar. Hoy día que tenemos 8 candidatos presidenciales, que son muchos para la papeleta, bueno, la idea es que cada uno de los espacios donde ellos intervengan haya respeto por sobre todas las cosas. Bueno, aquí lo más paradójico es que le gritaban fascista a él, pero él después, cuando hizo declaraciones a través de las redes sociales, dijo que era un grupo de fascistas el que lo había agredido. Entonces, al final, eran acusaciones del mismo calibre de un lado y de otro, y lamentablemente terminó la actividad así. Se tuvo que ir y no alcanzó a manifestar nada, no alcanzó ni siquiera a hacer el discurso que tenía preparado, pero lamentablemente con una agresión de por medio que esperemos él también, como decías tú, Luchito, pueda condenar en caso de que se produzcan. Ha ocurrido en otros casos también. Gabriel Boric fue objeto de hostigamientos bien duros durante el periodo de campaña, cuando él ya había formalizado su opción a ser precandidato presidencial en esa oportunidad, y cuando estaba haciendo campaña también ha recibido hostigamientos, así es que no es el único caso que se ha producido, y esperemos que lo que queda de campaña, que además la presencia de los candidatos presidenciales va a ser mucho más notoria y frecuente, no se repitan hechos como este. Queremos revisar en este momento lo que ha ocurrido, que no es poco, ¿no es cierto?, en el ámbito político, con el candidato presidencial Sebastián Sichel,
Sichel. Seguimos con Luchito Ugalde, que está junto a nosotros para comentar esta situación, Luchito, porque los hechos son prácticamente, se arrastran desde una semana. Aquí tenemos que remontarnos a comienzos de semana, incluso al fin de semana anterior, donde se le consultó a muchas autoridades si habían retirado su 10% de fondos previsionales. Algunos de ellos, como el actual ministro de Hacienda, que en ese entonces no era ministro, reconoció haberlo hecho. También lo reconoció la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. También lo reconoció la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que trabaja en la campaña y es vocera de la campaña de Sebastián Sichel. Y a comienzos de semana se le hizo la pregunta a Sebastián Sichel, pero él declinó responder. No quiso aclarar si es que había retirado o no ese 10% de fondos previsionales. Se mantuvo en silencio 4 o 5 días aproximadamente y ayer admitió que había retirado un 10%, ¿no es cierto?, de los 3 que existen como opción para retirar, que lo había enviado y había puesto ese dinero a una cuenta 2 de las aseguradoras de fondos de pensiones, una APB. Y además hizo una propuesta, dijo que si se aprobaba el cuarto retiro de fondos previsionales, él era partidario de que se sacara y la gente pudiera sacar el 100% de los fondos para alejarlo de los políticos. Esto es lo que ha generado mucha controversia, reacciones hasta de su sector político. Lo vamos a revisar en la siguiente nota y a la vuelta lo analizamos, Luchito. Después de días de negarse a responder, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que retiró un 10% de los fondos previsionales para ingresarlos a un ahorro previsional voluntario. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APB y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables. La presión para que el expresidente de Banco Estado aclarara si sacó o no fondos se acentuó tras el llamado de uno de sus voceros a transparentar la situación y que desde La Moneda informaran que Sebastián Piñera no hizo efectivo ningún rescate. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa en su declaración. El 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro, porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de gobierno, como Gabriel Boric, o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos, quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales. De esta forma, el abanderado de la centroderecha se mostró partidario de retirar el 100% de los fondos, un proyecto que fue presentado por el diputado Jorge Alessandri y frente al cual el mismo Sichel se había manifestado en contra en junio pasado. Primero, no creo en retirar el 100%. Escuchan los parlamentarios que son gatillos fácil para soltar la plata de las personas y repartirla, y que han sido lentos, llevan 6 años discutiendo cómo mejoramos las pensiones. He convencido al que yo creo que es el dirigente más importante de Chile Vamos. El hecho que no te expropien o quiten o nacionalicen tus recursos le interesa a 11 millones de cotizantes. La idea se contrapone a lo propuesto por Jasna Proboste, que antes de ser candidata presentó un proyecto de ley con otros senadores que busca nacionalizar los fondos previsionales. Para Alessandri y Sichel, esto es sinónimo de expropiar los dineros de las cuentas individuales. Es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos de pensiones, con nuestros ahorros. La desesperación es mala, consejera. El candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita. Pasa hoy desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100% de los fondos. Lo hace con una mentira más, aludiendo a una supuesta y falsa nacionalización de los fondos previsionales. Puedo garantizar que en nuestro gobierno no se tocará un solo peso de las cuentas previsionales. Proboste no fue la única en reaccionar. Desde el Congreso también criticaron al candidato, sobre todo porque hace pocos meses emplazó a las bancadas de su sector a rechazar el cuarto retiro. De lo contrario, él no respaldaría sus campañas parlamentarias. El candidato Sichel acaba de reconocer que hizo uso del primer retiro del 10%. ¿Con qué cara el candidato Sichel amenazó a los diputados de su coalición? También lo hizo a los senadores para que no aprobaran este cuarto retiro, cuando él mismo tuvo el derecho a hacerlo y lo ejerció. Yo no voy a defender lo indefendible. Claramente, Sebastián Sichel se hizo un autogol. Pero ahora viene la etapa de las propuestas. Y él es lejos el candidato que tiene mejores condiciones y más trayectoria para poner
en la mesa propuestas que buscan una solución de largo plazo. El cuarto retiro requiere de 26 votos para ser aprobado en el Senado. Luego de reconocer que sí hizo efectivo el primer 10%, ¿logrará Sichel alinear a los senadores de su sector para que rechacen el proyecto? ¿Cómo afecta esta declaración su credibilidad como candidato? El pronóstico aún es reservado. Bueno, todavía no se sabe cuánto daño le va a provocar a la candidatura de Sebastián Sichel toda esta situación, haber pasado durante toda esta semana por estos distintos estados. Hay que mencionar también, Luchito, que ha trascendido que inicialmente él habría decidido y se le habría aconsejado también que no contestara si él había hecho este retiro de fondos previsionales, y se mantuvo en esa posición durante 2-3 días, pero ya el cuarto día la situación se empezó a salir de control en términos de las reacciones políticas que provocó esto a todo nivel. Que no quisiera contestar también fue tomado como una señal, no la señal más favorable en el ámbito de las campañas políticas, y eso también habría propiciado que ayer reconociera que había retirado el 10% de los fondos previsionales, con lo que se enfrenta a un escenario más bien de crítica ética y moral que legal, ¿no es cierto?